habitan sobre suelo y bajo cielo quisqueyano, para mí constituye un gran honor dirigiros la palabra en esta mañana. Sobre este suelo, bajo este techo y entre estas paredes donde se puede palpar una energía a flor de piel. Y cuando digo energía, no digo energía por decir energía significa algo. En las ciencias físicas, energía significa capacidad para hacer trabajo. Y eso es lo que yo veo en ustedes, capacidad para hacer trabajo. Ahora profundicemos más, ¿qué es trabajo? Trabajo es, acá mi gente, acá. Trabajo es fuerza por distancia. Entonces, esta fuerza que tienen ustedes, jóvenes emprendedores, tenemos que aplicarlas, tenemos que aplicar esas fuerzas en una dirección a través de la distancia. ¿Y qué fuerza? Es jalar o empujar. Estamos en el tira y jala. Pero, como bien puntualizaba el señor viceministro, tenemos que tirar y jalar en equipo. No podemos tirar para un lado y jalar para otro, porque si no, esos esfuerzos y esas energías serán contrarrestadas y necesitamos enfocarlas en pro de la construcción de nuestra patria. Pedro Mir en una ocasión fue interpelado por un distinguido que no sabía que era la República Dominicana. Cuando estaba en el exilio, le dijo, yo soy de República Dominicana. Le preguntaron, ¿y qué es eso? ¿Qué es República Dominicana? Y cuando le hicieron la pregunta, él entró en un trance y comenzó a considerar lo que estaba tomando lugar en nuestro país y dijo, es que lo que República Dominicana es hoy no es República Dominicana. Comenzó a considerar la esencia del sueño duartiano y le contestó al interpelado de la siguiente manera: si tú quieres saber cuál es mi patria, no la busques, no preguntes por ella, no la busques, tendrías que pelear por ella. Si tú quieres saber qué es República Dominicana, sí, consideremos lo mucho que hemos avanzado, pero cuando nos remitimos al sueño duartiano, despertamos a la realidad que todavía queda mucho por emprender, y la dinámica de emprendimiento es el elemento sine qua non para la materialización de la duartiana visión. Y ustedes son el presente y el futuro que brinda esperanza a la materialización de ese sueño. Y para poder emprender de manera extraordinaria en estos tiempos, tenemos que entender el contexto en el cual estamos viviendo. Ya pasamos de la economía agrícola, aunque claro que todavía tenemos agricultura, pasamos de la industrial, aunque todavía tenemos industria. Hemos centrado ahora en la dinámica de la economía de la información, el conocimiento y la colaboración. Diga conmigo, colaboración. Tenemos que colaborar. Y para poder hacerlo utilizando las herramientas informáticas que tenemos en nuestro haber, tenemos que conocer e implementar un principio muy importante que se llama inteligencia empresarial. Diga conmigo, inteligencia empresarial. ¿Qué es inteligencia empresarial? Inteligencia empresarial, Business Intelligence, es un proceso. Diga conmigo, proceso. Porque el emprendimiento es un proceso, no es un evento. En un evento uno no crece. En un intento no monetizas tu idea, tu modelo. Es a través de un proceso de crecimiento. Y sabemos que el crecimiento duele. Crecer duele, mi gente. Y si no estamos experimentando dolor en la dinámica de emprender, entonces no necesariamente estamos creciendo. ¿Saben? Muchas veces estamos interesados en el premio, en tener un negocio, en ser reconocidos, en establecer un nombre. Pero una cosa es estar interesado en el premio y otra cosa es estar comprometido a pagar el precio. Hay un precio que pagar a la hora de tu sueño materializar. Sacrificio, añadirle el extraordinario, de decirle que no a lo bueno. ¿Saben? Cuando yo me comencé a desarrollar como stockbroker, como corredor de acciones de Wall Street en Miami, había muchas cosas buenas que me distraían. Ustedes saben, Miami, una ciudad, algo superficial en cierto sentido, tiene muchas distracciones. Entonces yo me tuve que sacrificar en una etapa joven y decirle que no a lo bueno. Cuando todos estaban por ahí de fiesta, yo estaba pasando páginas para la izquierda
y desarrollando mi plan de negocios, a ver cómo iba a monetizar mi emprendimiento dentro de un marco de tiempo prudente. Tuve que decirle que no a lo bueno, y eran cosas buenísimas. Pasarla bien con algunos amigos, y habían distinguidas también, y dije que no. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ya, escúchenme bien, porque ya habíamos identificado lo mejor de lo mejor. Ya teníamos un fin en mente. Diga conmigo, fin en mente. Fin en mente. Una característica central del emprendedor trascendental es que empieza con el fin en mente. Sabe lo que quiere desde el inicio, de modo que entre el punto de partida y el punto de llegada no se desenfoca. Entonces ya teníamos el fin en mente, y el fin era y es lo mejor de lo mejor. Entonces, sobre la base de la identificación de ese fin, tuvimos la audacia de decirle que no a lo bueno, porque lo bueno es enemigo de lo mejor, y lo mejor es enemigo de lo mejor, de manera que la política a seguir es no to the good, no to the better, yes only to the best. No a lo bueno, no a lo mejor, sí nada más a lo mejor de lo mejor, porque lo bueno es enemigo de lo mejor, y lo mejor es enemigo de lo mejor de lo mejor. De modo que es preciso que identifiquemos lo mejor de lo mejor con el mayor grado de especificidad posible. No sea que venga lo bueno y nos coma los caramelos. Ah, sí, Jonathan, yo tengo metas, bien. Tienes metas, pero metas sin un plan de acción para su realización son meras quimeras, sierras baldías, castillos de arena. Son cual flor que muere antes de nacer. Entonces, a la hora de emprender, tenemos que hacerlo con ciencia. No utilizando meramente el método de ensayo-error, sino hacerlo metodológicamente. El ministro Montaz construyó el Ministerio de Economía básicamente sobre la base de metodología, no sobre la base de brigandina. Y muchas veces, cuando emprendemos, utilizamos la tesis de probando es que se sabe. Porque eso es lo que predomina en la región. En nuestra región el probando es que se sabe. Ah, no, tú sabes que probando es que se sabe. Pero es mejor saber antes de probar para nuestros recursos bien administrar. Y lo que tenemos que saber antes de probar es cuál es nuestro horizonte de tiempo, cuál es nuestra tolerancia al riesgo, cuál es la necesidad de mercado y cuál es la solución que uno está desarrollando para llenar esa necesidad. ¿Cómo vamos a validar esa solución? El señor ministro, cuando compartió con nosotros su nutrido contenido, hablaba de que necesitamos empresas escalables, masificables. Y antes de entrar en esa dinámica, primero tenemos que validar los conceptos. Y para validar los conceptos tenemos que emprender dinámicamente, sí, pero metodológicamente. ¿Cuál es el primer paso del método científico? La observación. ¿Qué observamos los emprendedores? Necesidades latentes y manifiestas en el corazón de la gente. A partir de esa necesidad, elaboramos una hipótesis. ¿De qué está conformada una hipótesis? ¿De qué? De lo que creemos, pero más específicamente, de variables dependientes e independientes. Bien, en otras palabras, de causa y efecto. Entonces ya, con ese conocimiento a nivel del diseño del método, podemos decir, ok, la necesidad es, digamos, que la gente quiere más ingreso. ¿Qué solución yo tengo a esa necesidad? Bueno, educación. Hay una relación positiva entre educación e ingreso. A mayor educación, mayor ingreso. Entonces, desarrollo un plan educativo, pero no tengo los recursos para penetrar el mercado de manera agresiva de buenas a primeras. ¿Qué hago? Ensayo ese modelo educativo en una muestra poblacional del mercado que quiero penetrar. Lo valido y después con una validación de mi hipótesis puedo buscar financiación. Porque los inversionistas hacen un análisis de riesgo y si tú no has probado tu tesis, entonces no es muy probable que consigas financiamiento. Es preciso que emprendamos metodológicamente. Y tenemos muchas verdades debajo de nuestras propias narices. Muchas verdades que no tenemos que reinventar, que nada más tenemos que extrapolar. Diga conmigo, extrapolar. Extrapolar. ¿Qué fue lo que hicieron los hermanos McDonald's?
Ellos extrapolaron el modelo de negocios de Henry Ford, de la industria automotriz, a la industria que ellos crearon de comida rápida. Esa línea de ensamblaje la aplicaron a algo tan superfluo como la preparación de una hamburguesa, y esa extrapolación dio origen al nacimiento de una nueva industria. ¿Y qué hizo Henry Ford? También aplicó una verdad, esbozada por Adam Smith en su libro La riqueza de las naciones, escrito en 1776. Esa verdad que es preciso que nos especialicemos. Que nos especialicemos. Esa verdad que me encanta como la articula Wilfredo Pareto en ese principio o ley 2080. ¿Has escuchado esa ley? ¿Qué nos dice el principio del 2080? Que 20% de lo que hacemos genera el 80% de los resultados que buscamos. Entonces, si 20% de lo que hacemos genera el 80% de los resultados que buscamos, ¿por qué abarcamos tanto? Porque no identificamos ese 20%, ese mejor de lo mejor, ese poquito que genera lo muchísimo. Entonces terminamos abarcando mucho, y el que mucho abarca, y todo se le suelta. Entonces, esa llama emprendedora, esa energía que os caracteriza, tenemos que focalizarla en una llama de fuego. Inteligencia empresarial es un proceso, no un evento, un proceso de crecimiento que duele y debe tomar lugar todos los días. Todos los días. Puntualizábamos unas cifras y dijimos que, cuando los jóvenes subieron con las pancartas, que el porciento de jóvenes que ni trabajan ni estudian es 24 por ciento, 34%. Yo creo que nosotros podemos reducir esa cifra significativamente de una manera muy simple. Miren, yo no soy un hijito de papi y mami. Mi padre era un huérfano del cercado en San Juan de la Maguana que tenía que limpiar botas y vender dulces para poder comer. Llegó apenas a un 8º grado, tenía que trabajar 24/7, emigró a la capital a los 15 años. Dijo, no voy a trabajar para nadie. Ahorró unos chelitos, compró una bicicleta, compraba productos al por mayor, los vendía al detalle. Y cada hora ociosa, discrecional que tenía en su agenda, se iba a la biblioteca a pasar páginas para la izquierda. Nadie le dio un trabajo y no tenía acceso a la educación formal, pero nadie le impidió trabajar, nadie le impidió educarse. Germán de Olio se convirtió en un autodidacta, después se materializó una oportunidad para que él vendiera enciclopedias. El distinguido era un vendedor de la vieja guardia y decía que para vender sus productos se lo tenía que conocer de cabo a rabo. Entonces el distinguido se leía las enciclopedias de la A a la Z. Estaba yo estudiando en una universidad en Boston, economía, y yo llamaba a Germán de Olio Encarnación, el huérfano del cercado de San Juan de la Maguana, para que me ayudara con la tarea, mi gente. El que quiere, lo hace. El que quiere aprender, el que quiere emprender, no utiliza cualquier excusa y usa la vida como musa para poner de relieve la excelencia de su esencia en pro del desarrollo del otro. Porque algo que caracterizó a mi padre fue que enfocaba el yo en el tú, el yo en el tú. Y partió con el Señor en el año 2008, pero siempre Dios pone figuras patriarcales en mi camino como Don Leo, que me acuerda de esos principios de enfocarse en el otro. Gente, el emprendedor exitoso, el servidor exitoso, se construye, se desarrolla sobre la base de aplicación de principios que parecen ser contrasentidos. Principios que nos dicen que se sube bajando, se vive muriendo, se recibe dando y se es primero siendo el último. Inteligencia empresarial es el proceso mediante el cual transformamos. Diga conmigo, transformamos. Porque muchas veces decimos, no, cambio, vamos a cambiar. Pero lo que necesitamos son transformaciones en nuestra economía, en nuestra forma de pensar. Y el emprendimiento es de carácter transformacional. ¿Qué entiende usted por emprendimiento? La gente lo ve como algo prístino, etéreo y todo lo demás. Y puede ser prístino y etéreo, pero el emprendimiento es destructivo. Creativo, destructivo, eso es. Así lo describió el economista Joseph Schumpeter. Es una dinámica creativa destructiva donde lo nuevo destruye a lo viejo de inferior desempeño. El carro destruye al caballo, al camello y al burro. Las computadoras a las máquinas de escribir, las bombillas eléctricas a las bombillas de querosén. Y en nuestra región latinoamericana, a lo largo y ancho, tenemos que destruir el sistema político clientelar que tiene al Estado en sobrepeso y al pobre sin un peso. Y eso se hace a través
Eso se hace a través de lo que está haciendo Santiago Emprende, de la educación, de la capacitación. Así es que se forjan las bases de una burocracia beberiana, meritocrática, que es lo que necesitamos en nuestra región para ir a la próxima dimensión, para materializar la duartiana visión a la cual hicimos referencia en el principio. El emprendimiento es una dinámica creativa destructiva. Entonces, cuando entramos en el mercado a identificar una necesidad para proveer una solución, uno está buscando algo que destruir a través de la creación de algo mejor. O también podríamos complementar, no nada más sustituir. Porque, por ejemplo, las bocinas que hacen complementan a la computadora, no la destruyen. Tienes que identificar cuál es tu nicho, cuál es tu eslabón en la cadena de valor. Pero que tu eslabón sea uno de valor agregado, porque ahí es que vamos. Si hemos podido avanzar, como lo hemos hecho, como puntualizó el ministro Montaz, es porque hemos comenzado a pensar en el valor agregado. Ya hemos despertado a la realidad de que no podemos continuar exportando azúcar para importar caramelo, exportando piel para importar zapatos, exportando cacao para importar chocolate. Tenemos que agregar valor. Después de los años 1950, nosotros dijimos, bueno, tenemos mucha riqueza, tenemos oro, tenemos plata, tenemos tierras, tenemos playas. Vamos a explotar eso. Bien. No necesariamente en ese entonces consideramos el tesoro más grande que tenemos, nuestra gente. Corea del Sur y Singapur dijeron, no tenemos todo eso que tiene República Dominicana, invirtieron mucho en su gente, temprano. Y hoy son ya economías desarrolladas, con un nivel de productividad de quitarse el sombrero. Y nosotros estamos en el proceso y podemos llegar ahí. Podemos llegar ahí, pero tenemos que ponernos de acuerdo y tenemos que preguntarnos qué es lo que puedo hacer yo antes de preguntar qué es lo que pueden hacer por mí. Pero muchas veces como que no estamos... El inalámbrico no sirve. Bueno, pues me quedo aquí, no me puedo... A ver. ¿Pueden verificar? A ver. It's not working. Está bien, no hay problema. Si funciona, me lo dan. No hay problema. Bueno, a veces, mi gente acá, no hacemos lo que tenemos que hacer porque no estamos lo suficientemente motivados, porque ya hemos progresado y tenemos ciertas necesidades básicas y se nos quitó el hambre. Se nos quitó el hambre. Entonces una vez se nos quita el hambre, satisfacemos esa necesidad fundamental, muchas veces dejamos de soñar. Pasa, déjeme decirle, nosotros tenemos una comunidad en el extranjero que trabaja como pocos trabajan. Bien, pero muchas veces en esa dinámica cotidiana dejamos que lo urgente desplace a lo importante y comenzamos a pensar en función de la estructura del sistema. Bien, en Estados Unidos, por ejemplo, le pagan al empleado semanalmente, quincenalmente. ¿Y cómo piensa la gente? Semanalmente, quincenalmente. Ah, no, me pagaron este viernes, lo puedo gastar todo el fin de semana porque el viernes que viene me pagan. Y así no nos podemos desarrollar sobre la base de lo que el ministro Montaz puntualizó. Es muy importante, el largo plazo. Diga conmigo, largo plazo. Largo plazo. Porque ¿qué dijimos que es el emprendimiento? Es un proceso. El largo plazo. El largo plazo. ¿Me están escuchando, verdad? Sí. No me escuchan. Sí. Perfecto. Tenemos que tener un horizonte en el largo plazo, de modo que podamos llevar nuestra idea a la rentabilidad. Miren, yo era corredor de acciones de Wall Street. Yo vendía compañías cotizadas en el Dow Jones, en Nasdaq. Yo empecé a emprender cuando la crisis, en el año 2008, muchos de mis profesores de economía sabían que yo tenía ese deseo de emprender y me dijeron, yo no sabemos que tú tienes esa vida empresarial, pero la situación está, por lo que diga, mijo, mejor coge esa oferta que te están dando para irte al piso 25 de un edificio en la ciudad y coger un cheque cada 2 semanas. Yo dije, esto suena bien, pero ya yo he identificado lo mejor. Ya yo sé cuál es el precio a pagar para el premio a conquistar. Y si algo he aprendido
en nuestra comunidad hispana, que subía a Estados Unidos a trabajar, pero no pensaba en cómo crear riqueza, en cómo ahorrar y cómo invertir. Yo dije, bueno, si he tenido la posibilidad de estudiar, lo que tengo que hacer es dar por gracia lo que por gracia he recibido. Entonces bajé a dar educación y estaba sin cobrar. Comencé desde mi apartamento en downtown y mi carro, esa era mi oficina, yo no tenía oficina. Bajé con un business plan, con un plan de negocios en el cual establecí que para poder llegar a la rentabilidad en 2 meses, que tenía que llegar a la rentabilidad en 2 meses, porque no tenía todo el dinero del mundo en la cuenta, y si no rentabilizaba mi negocio no comía. Entonces yo dije, bueno, tengo que prospectar estas comunidades donde está el cliente que tiene el perfil que estoy buscando, ¿bien? Entonces toqué 500 puertas, mi gente, 500 puertas en los primeros 2 meses de mi emprendimiento. Me fui a vecindades en Miami donde no es legal tocar puertas. Hasta me llamaron a la policía, me chupaban perros y todo lo demás. La cosa es que de esas 500 puertas que toqué, como 485 me la trancaron y me dicen, nada más 15 personas me dijeron que sí. Invirtieron $1 millón en el mercado conmigo, con el Dow Jones estaba en 6.500. ¿Se acuerdan que bajó de 13.000 a 6.500? Bueno, después vinieron los fondos de estímulo del gobierno federal y el Dow fue de 6.500 a sobre 9.000. Mi cartera de clientes de 15 sobre 150, de 1 millón a sobre 9 millones en tiempo récord. No porque yo sea un superdotado, porque no lo soy, sino porque nos atrevimos a emprender cuando la mayoría no estaba emprendiendo. Porque el emprendedor es un contrariado, vende cuando todo el mundo compra, compra cuando todo el mundo vende. Sigue aquellos principios que puntualizamos que dicen que se sube bajando, se vive corriendo, se recibe dando y se primero siendo el último. Bien, entonces yo pude persuadir a esos primeros 15 inversionistas a que invirtieran en medio de la crisis, porque los enfoqué en el largo plazo. Porque el mercado y la vida en el corto plazo es una serie de picos y valles, pero cuando tú la ves en el largo plazo es una pendiente positiva. Y los que se montan en esa pendiente positiva son los que toman decisiones en función del largo plazo, no en la volatilidad del corto plazo. ¿Me doy a entender? Entonces ya tenemos conocimiento de causa. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a considerar la película y no vamos a tomar una decisión en función de la foto, aunque no estemos bonitos para la foto. Vamos a desarrollar un libreto específico, un rol, un nicho, un eslabón en la cadena de valor que vamos a llenar. Y vamos a tomar decisiones en función de eso. Porque de eso se trata la inteligencia empresarial. Escuchen la definición completa. Inteligencia empresarial es un ¿qué? Mediante el cual transformamos. ¿Qué transformamos? Datos en información. ¿Para qué? Para la toma de una decisión. De eso se trata el emprendimiento. De eso se trata el liderazgo, de toma de decisiones. Y tengo una noticia de última hora para ustedes. Aun si decides no decidir, tienes que decidir no decidir, entonces más vale la pena que decidas. En función, esto es muy importante, en función de ese 20%, de ese poco que genera lo mucho, de ese mejor de lo mejor que pusimos de relieve. Pero para decidir en función de eso, tenemos que prestarle atención a eso. Repita conmigo: lo que atiendo, obtengo. Lo que atiendo, obtengo. Hay una escuela de pensamiento en las ciencias económicas que se llama Information Economics, economía de la información. Uno de los pioneros en ese pensamiento es Herbert Simon. Búsquelo, tremendo. Él dice que es interesante considerar que dada la abundancia de información que tenemos, hay tanta distracción. Hay una abundancia de información, pero hay un déficit de atención en esta generación. Mi padre no tenía toda la información que usted y yo tenemos, a la cual tenemos acceso, pero tenía un enfoque tremendo y pudo lograr lo que logró, porque tenía enfoque. Nosotros, lamentablemente, muchas veces desarrollamos un estilo de vida oportunista. Ah, no, que yo voy donde estén las oportunidades. Donde estén las oportunidades, yo voy. No. El emprendedor exitoso primero define su vocación, primero define su propósito. Y en función de esa vocación, en función de ese propósito, persigue oportunidades cónsonas con los particulares. Así es que se discrimina. Por ejemplo, en la universidad,
yo creía que yo iba a graduarme en matemáticas puras, porque en el colegio yo no saqué menos de un 90 en ninguna asignatura. No podía, porque quería una beca y mi familia no tenía el dinero para mandarme a Estados Unidos. Yo quería una beca y yo decía, bueno, no me puedo dar el lujo de sacar menos de un 90. Y en matemáticas estaba siempre entre los primeros 3. Me fui a la universidad en Estados Unidos, Grandes Ligas, y me doy cuenta que el examen de cálculo diferencial, para el cual yo estudié muchísimo, me tomó 3 horas terminarlo y sacarle una nota más o menos. Y un amigo que estudió media hora, que estudió mucho menos que yo, lo hizo más rápido que yo y sacó mejor nota. Ahí me di cuenta que yo era competente en matemáticas, no excelente en matemáticas. Puse mi fortaleza y mi debilidad en contexto. Así es que podemos trabajar en equipo, ¿verdad que sí, señor viceministro? Así es que se trabaja en equipo. Cuando ponemos nuestras fortalezas en contexto, porque a veces creemos que somos los papaupas, como decimos, hasta que ponemos las cosas en contexto. Y yo dije, bueno, en matemáticas soy competente, no soy excelente, tengo que descubrir mi área de excelencia. Entonces comencé a involucrarme en clubes empresariales de inversión y de emprendimiento social en mi universidad, y ahí pude identificar que como que sobresalía. Entonces, pude sobresalir ahí porque me complementé con aquellos que eran fuertes en lo que yo era débil. Pero tenía que desarrollar una relación con esa gente. Yo pude desarrollar una práctica de asesoría empresarial en Miami porque me inserté en la comunidad. Llegué a esa comunidad, no conocía ni un gato, me hice miembro del Club Rotario de la Cámara de Comercio y comencé a tocar puertas. A veces uno hace las mejores relaciones y las mejores conexiones, no con saco, corbata y camisa manga larga, sino pintando una casa con otra persona haciendo servicio voluntario, porque ahí la gente tiene la guardia abajo y ve que tú tienes un espíritu de servir, de servir. Por ejemplo, yo conocí al señor ministro en el gimnasio, al ministro Montaz, y ahí comenzamos una relación de comunicación y me nutrí de todos sus libros, los cuales utilizo como insumo para muchos de mis escritos y mis estudios. Bien, hicimos un intercambio de conocimiento. No teníamos saco ni corbata, estábamos ahí conversando, desarrollando una relación, pero lamentablemente lo que predomina en la sociedad actual es un enfoque en la transacción. Yo quiero el dinero, quiero el aquí y el ahora sin más demora. Entonces, con la transacción, ¿qué hacemos? Comprometemos la relación. Porque cuando queremos una transacción, lo que sentamos es una expectativa alta sin poder llenarla. ¿Cuál es su nombre, mi queridísimo, nuevamente? Si yo quiero impresionar a Faustino y quiero su transacción, quiero su dinero ahora, le voy a ofrecer el oro y el moro, como dicen los españoles. Le ofrezco 10 cuando yo sé que puedo entregar 2. Entonces Faustino dice, ¿tú no puedes dar 10? Claro que sí, mi queridísimo Faustino, pero tienes que comprar hoy mismo. Pues está bien, Jonathan. Y al final de cuentas le entrego 2. Oye, me llevé los 10, le entregué 2, pero perdí a Faustino. Si tenemos un enfoque en el largo plazo, como puntualizó el señor ministro, entonces, ¿cuál va a ser la norma al cultivar nuestro negocio, nuestro mercado, nuestras relaciones? Vamos a prometer menos. Ya conmigo, prometer menos. Y hacer más. Prometer menos. Y hacer más. Entonces le prometo a Faustino, óigame Faustino, lo que le puedo entregar, lo que le puedo prometer acá son 3. Y termino entregándole 7. Va a estar contento. Y va a hacer negocios conmigo de nuevo. Yo quiero a Faustino como amigo, como socio, como cliente, como mentor, como instructor para toda la vida. Entonces voy a buscar que el resultado de cada interacción sea ganar, ganar. Ganar, ganar. Que ambos ganemos para que queramos continuar jugando. Pero tiene que haber un intercambio de valor. Tiene que hacer sentido. Pero muchas veces estamos enfocados en una sola cosa. A veces decimos, no, que métete a pelotero. Que puedes meter a pelotero si está en correspondencia con tu área de excelencia. Ah, no, que te metiste a artista. Porque es lo que se ve. Lo que se ve es lo que se vende. Lo que se ve es lo que se vende. Y cuando no consideramos las alternativas, entonces terminamos haciendo algo por debajo de nuestra potencialidad. En economía tenemos un concepto que se llama costo de oportunidad. Diga conmigo, costo de oportunidad. ¿Qué nos dice el costo de oportunidad? Que no es nada más lo que estamos haciendo, es lo que estamos dejando de hacer al hacer lo que estamos haciendo. Entonces, si estás produciendo pan, quizás estás dejando de producir leche. Y sucede que tú eres mejor lechero que panadero.
Y comienzan a ponerle números al asunto y dicen, bueno, por cada hora de trabajo yo produzco 10 lonjas de pan, pero por cada hora de trabajo yo podría producir 100 litros de leche, pero no puedo producir leche porque en mi casa me piden pan y pan. ¿Cuál es la solución a eso? Bueno, tienes que desarrollar una relación con gente de tu comunidad y ver quién es buen panadero, en quién tú puedes confiar que cocine, que prepare el pan de tu casa. Le dices, mira, conocí a Faustino, que es tremendo panadero, yo soy lechero. Mira, Faustino, yo estoy produciendo pan, yo quisiera producir leche. Me dice él, bueno, Jonathan, yo estoy produciendo leche, yo estoy produciendo pan. Perdón, yo estoy produciendo leche y quisiera producir pan. Pues vamos a hacer una sociedad. Tú enfócate, vamos a trabajar en equipo. Tú enfócate en la producción de pan y yo en la producción de leche. Bien, y el costo de oportunidad mío en lo que atañe a la producción de pan, ¿qué era? Por cada lonja de pan estaba dejando de producir 10 litros de leche. Ahora estoy produciendo 100 litros de leche por hora. Y Faustino está produciendo 100 lonjas de pan. Entonces en el mercado hay más pan y más leche. Fruto de la especialización, pero el origen de esa especialización fue una relación entre Jonathan y Faustino. Por eso es que te tienes que relacionar con el vecino y con el que vive en la otra vecindad y con el que vive en nuestra aldea global. Porque el emprendedor exitoso de estos tiempos actúa localmente, pero piensa globalmente. Para poder escalar, para tener un emprendimiento escalable, tenemos que pensar globalmente. Porque nuestro mercado no es súper chiquito, el de aquí de República Dominicana, pero tampoco es el más grande. Entonces tenemos que tener una mentalidad de exportación. Nos tenemos que poner nuestras fortalezas en contexto. Tenemos que prestarle atención a nuestras fortalezas y agregarle más valor. Ya conmigo, atención. Conoce a mi amiga Aida, no a mi esposa Aisha, sino a mi amiga Aida. Aida. Atención, interés, deseo, acción. Atención, interés, deseo, acción. Oye, esta sociedad te está llamando la atención, joven que me escuchas. Te está llamando la atención y si tú no decides qué atender, le vas a prestar atención a muchas cosas que te ofrecen poco o que te ofrecen mucho y al final de cuentas te dan poco. ¿A qué le estás prestando atención? Nos dejamos llevar por las cuentas más populares de Twitter, como que no le estamos prestando atención a las cosas más importantes y relevantes en lo que atañe a la monetización de un emprendimiento, la cultivación de principios y todo lo demás. ¿Quiénes son las personas más seguidas en las redes? No son los pensadores, no es Thomas Sowell, no es Herbert Simon, son las celebridades que te enseñan que parece que hay una escasez de tela por ahí. ¿Bien? Entonces estamos prestando la atención a eso y a lo que le prestas atención es en lo que tú te conviertes. Porque lo que atiendes obtienes, dijo el prócer José Martí, que honrar honra. Lo que tú honras es lo que tú atraes. Si yo honro el liderazgo de Leonardo Valverde, yo voy a traer ese liderazgo a mi vida, porque lo estoy honrando con respeto, con deferencia, con mi tiempo, con mi atención. ¿Qué tú estás honrando? La televisión, la novela, la noverla, la vida del otro, el carro del otro, el reloj del otro, el bling bling del otro, el jipetón del otro. Eso es lo que tú estás honrando. Oye, ¿cuál es tu motivación, emprendedor quisqueyano? Jonathan, yo quiero dinero. Eso es lo que yo tengo en la mente, dinero. El dinero es un resultado de hacer lo que te apasiona. Pero cuando tú lo tienes como fin en sí mismo es un problema, porque ¿qué te puede comprar el dinero? Bueno, Jonathan, me compro una mansión, sí te la compra, pero no te compra un hogar. Jonathan, me compro un buen crucifijo de diamantes, te lo compra, pero no te compra la salvación. Me compro una cama de esa chulísima que tiene control remoto, se suben y se bajan, te la compra, pero no te compra el sueño. Te compra sexo, pero no te compra amor. Es la esencia del emprendedor. ¿Qué es lo que te motiva? ¿Qué es lo que te motiva? Tienes que contestar esa pregunta con el mayor grado de especificidad posible. Y prestarle atención a aquello en lo que te quieres convertir. Prestarle atención a aquello en lo que te quieres convertir. Bien. Y no te dejes engatusar por lo que tú ves en la portada de revista, porque cuando profundizas, quizás lo que hay ahí en la esencia no se corresponde con lo que verdaderamente tú quieres. La sociedad te pide poco y te ofrece mucho. Redes sociales, por ejemplo, siguiendo cosas frívolas. No, esos son 2 minutitos. Eso yo lo hago ahí, no importa, no tengo nada que perder y todo que ganar. Sí, pero lo haces 17.450 veces al día. Y esos poquitos se transforman en muchísimo.
Y cuando tú consideras el costo de oportunidad, tú dices, oye, pero ese poquito yo lo pude haber invertido en conocer al amigo, en servir en aquella comunidad, en leer aquel libro. No es nada más lo que estás haciendo, no es nada más que estás ahí pegado al teléfono o viendo lo que no tienes que ver. Es que estás dejando de educarte. Y mientras tú te dejas de educar, otros se están educando y esa es la competencia en los países de la región internacionalmente. Piensa que cuando tú no estás educándote, otros se están educando y se van a posicionar en posiciones, valga la redundancia, de más importancia en el mercado y te van a desplazar porque el emprendimiento es una dinámica creativa destructiva, donde lo bueno destruye a los viejos de inferior desempeño. Entonces, tenemos que cerciorarnos de ser útiles. Tú ganas dinero en función de los problemas que tú resuelves. Aquí se va a quitar el saco porque me quedan 10 minutos y estoy sudando. Sí, está bien, no hay problema. Perfecto, discúlpenme. Lo que pasa es que yo creo que, como dice Facundo Cabral, la vida es encontrarnos y para eso nacemos. Cuando yo lo tengo enfrente de ustedes y ustedes frente a mí, yo creo que tenemos que sacarle el jugo. Yo de aquí salgo directo para el aeropuerto. Y tengo unos 7 días acá, ya estuve en Barahona, San Juan, Baní, con mi querida gente del Infotep, con doña Lourdes García, estuve en San Francisco de Macorís, también estuvimos en Puerto Plata. Estamos tratando de democratizar el conocimiento sobre suelo y bajo cielo quisqueyano para que podamos ocupar esos eslabones de mayor y mejor valor agregado. Pero tenemos que descansar en el conocimiento. ¿En qué tú descansas? No, Jonathan, yo nada más trabajo, yo no descanso. La calidad de tu descanso determina la calidad de tu trabajo. ¿Cómo estaba la tierra en el principio? Desordenada y vacía. ¿Cómo se creó orden? A través de la separación. Se separó la luz de las tinieblas, las aguas de las aguas. Tú tienes que crear orden en tu vida y para eso tienes que descansar, para considerar cuáles son las prioridades. Tienes que crear orden en tu vida. Tú no puedes tener un emprendimiento de éxito organizado si no tienes orden a nivel personal. Bien, y en nuestro país necesitamos reorganizar las prioridades. Óigame, me ha tocado ir a todos los rincones de nuestra patria. Gente súper talentosa, con tremendo talento que quizás no ha cultivado su carácter y terminan desbaratando con los pies lo que hacen con las manos. Porque hay muchos hombres acá, en mi bello país, en nuestro bello país, que dejan la mitad de su salario en la calle, mujeres ajenas en alcohol y en juego. Si hacemos un reordenamiento de esas prioridades y cambiamos la mentalidad instintiva de poder, placer y dinero, atendemos a otras cosas y ese dinero que se quedaba en la calle, malgastado en mujeres ajenas, en alcohol y en juego, se queda en la casa invertido en mejor educación, mejor alimentación, mejor vestido. Es ahí las bases del desarrollo, del presente y el futuro de la República Dominicana. Entonces es un cambio de mentalidad lo que demanda nuestra patria para ser transformada. Bien. Podríamos hablar de técnica, análisis fundamental, técnico, pero en esta oportunidad tenemos que poner de relieve lo primero. Hay que poner primero lo primero. Bien. Nos queda poco tiempo, pero ¿qué les digo? Yo creo que esto es una relación, ¿verdad, don Leo? Esto es un punto de partida y yo creo un proceso y somos una familia. Y esto no se puede quedar aquí. Usted ha sido expuesto a una serie de realidades. Le toca transformar estos datos en información para que tome una decisión. No nada más para que tome una decisión, sino para que haga la decisión, porque mucha gente toma la decisión pero no la hace. Bien. Y yo creo que esto es un punto de partida. Yo quedo en la mejor disposición. Los quiero muchísimo. Los voy a privar ahora de su presencia física, pero créanme que no me privaré de su esencia. Los llevo conmigo doquiera vaya y por eso regreso aquí a mi tierra. El único lugar del mundo donde no soy extranjero. Regreso aquí, por lo menos una vez cada 2 veces. Porque estamos comprometidos con el desarrollo de nuestra gente. ¿No estás comprometido? Te hago una pregunta. Si estás comprometido, ese compromiso demanda un comprobante.
te mando un comprobante. Y ese comprobante se llama la constancia. Más allá de este evento, ya estés motivado, pero más allá de la motivación, oye, tú tienes que ser constante cuando el revés de la inmediatez se materializa y se va a materializar. Oye, se va a materializar, va a venir una crisis. Eso es garantía. Y si ahora tienes una paz relativa, tienes que sudar mucho. Porque mientras más sudas en tiempos de paz, menos sangras en tiempos de guerra. No te duermas en tus laureles. Bien, procedamos en una dirección, establece la dirección y continúa en esa dirección independientemente de la oposición. De hecho, la resistencia es parte de la experiencia. Yo le doy gracias a Dios por la gravedad. Si no existiera la gravedad, yo no pudiera crecer. Bien, tú no puedes levantar una pesa y que ese músculo crezca si no hay gravedad. Gracias a Dios por la oposición te hace más fuerte. Procede en una dirección, Jonathan, pero lo que tengo delante es una muralla china. No importa, Jonathan, pero que mis esfuerzos parecen meras gotas de agua. No importa, continúa boteando, pero en una dirección, porque el agua blanda acaba con la piedra dura si es constante en el goteo. Lo quiero.